Yo, digamos, no hice una pequeña introducción, no hace ni falta que la hagamos, esto es una actividad interna. Claro, pero porque es una actividad del Grupo de Trabajo de Salud Pública de la Sociedad de Pediatría, en que Andrea, por supuesto, forma parte, y como siempre, nos apoya con su gran generosidad de que estamos en un momento muy bisagra de lo que es la vacunación, y más nosotros que somos pediatras con la vacunación en los adolescentes y niños y niñas. Así que bueno, les quiero contar que, por supuesto, me imagino que después vamos a charlar, suele ser difícil según cuántos quedemos al final, que cada uno hable a viva voz, digamos, así que si quieren ir, como hicimos me acuerdo en el que hicimos el año pasado, van escribiendo las preguntas y lo vamos charlando, que eso suele ser ágil. Así que bueno, listo, las dejo con Andrea. Bueno, buen día para todos, todas, un placer en este grupo de trabajo siempre tan inquieto. Yo dividí como 3 partes que me parecen importantes, una, digamos, variante Delta, combinaciones vacunales y vacunación de niños, niñas y adolescentes. Básicamente, volver a marcar por qué surgen las variantes y por qué entender la estrategia de vacunación como importante para el control de la pandemia, porque está vinculada con la multiplicación del virus de cuerpo a cuerpo y a partir de los errores o mutaciones surgen las variantes. ¿Qué se le pide o qué preocupa o por qué nos interesan las variantes? Básicamente poder establecer si el virus va a tener una mayor transmisibilidad, es decir, que vamos a tener la posibilidad de que se transmita más fácilmente o más efectivo. Esta es una de las condiciones que hacen perpetuar a las variantes por un tema de lógica o inteligencia, por así decirlo, del virus para poder seguir persistiendo en la naturaleza. Por otro lado, si realmente hay estudios que muestren que sean más graves los cuadros asociados a una variante con mayor tasas de letalidad o de mortalidad, y sobre todo, la preocupación actual está vinculada con la potencialidad de evadir el sistema inmune, ya sea de haber tenido la infección y por lo tanto aumentar las tasas de reinfección, o bien en el sentido de aumentar también o evadir la respuesta inmune de las vacunas. Esto está disponible en la SADI, es un material interesante, donde muestra un poco variantes de interés, esto que hablábamos un poco, variantes de preocupación, que tengan sobre todo más transmisibilidad, más virulencia o disminución de la eficacia de las vacunas, y de gran impacto, bueno, sería casi el surgimiento de una nueva cepa, como ocurrió en el origen de Wuhan de coronavirus. Y me parece interesante recordar que tenemos las variantes con una nueva denominación, que está vinculada con el alfabeto griego para no estigmatizar el lugar, y sí me pareció clara esta gráfica, donde un poco se muestra los nombres de las variantes, los linajes que están vinculados con dónde ocurren los cambios moleculares, dónde surgieron, y sí 3 puntos interesantes que me parece que hay que focalizar y que por ahí generan confusión. Uno es si es más transmisible, si es más contagiosa. La respuesta sin duda es que sí, fíjense delta, que sería la variable india. Con respecto a evadir al sistema inmune, baja un poco la consideración respecto a la respuesta inmune, pero fíjense que en efectividad de vacunas, medida sobre todo con el objetivo, complicaciones, gravedad y muerte, sigue siendo eficaz. Entonces, me parece interesante que sin duda es más transmisible, sin duda puede bajar un poco o evadir un poco el sistema inmune, puede haber reinfecciones y puede haber personas vacunadas completamente que se infecten, pero siguen siendo las vacunas efectivas, porque me parece que si no se genera una alerta de pensar que no me puedo vacunar o con qué vacuna me puedo vacunar para poder protegerme del delta. Bueno, la otra consulta que hemos tenido está vinculada a si las pruebas que estamos utilizando, ya sea test de antigenemias o la PCR, siguen siendo efectivas para la variante. La respuesta es sí, sobre todo cuando uno utiliza PCR. Y por otro lado, básicamente vinculado con que siempre recordar la gran diferencia en la antigenemia con una persona sintomática dentro de los primeros 7 días y la PCR que se puede utilizar en asintomáticos contactos estrechos. Con respecto a los síntomas, también por los medios suele surgir que es diferente. No, la verdad que no hay cambios con respecto a la presentación, pero sí a mí me pareció interesante marcar que sea variante Delta o sea otra variante, el cuadro que estamos viendo en estos momentos muy frecuente está vinculado con resfrío, es decir, con congestión nasal, y esto genera en general, por lo que yo he visto también incluso de las consultas que seguro ustedes tienen, que la gente subestime
el cuadro de congestión o de resfrío, siga su vida normal, y esto sobre todo en el marco de los niños, niñas y adolescentes por el tema escolar, hay como que trabajar fuertemente en el aislamiento, la observación en 24 horas y el hisopado. Y que estos resfríos en este momento sin duda pueden ser por otros virus, pero hay que pensar sobre todo en coronavirus. Bueno, ¿qué estamos buscando sobre todo con respecto a las vacunas? Si estas vacunas van a ser protectoras, se sabe que la eficacia cae, pero no cae mucho, y sobre todo esta eficacia está vinculada sobre todo con formas graves o moderadas. Esto me pareció interesante, está vinculado con la relación o el análisis de dos vacunas, las dos vacunas que tienen más estudios, vinculadas con la variante Delta. Esta está vinculada con la vacuna de Pfizer, y la que ven abajo es la vacuna de AstraZeneca. Y fíjense con la primera dosis, que esto es un poco lo que se marca, cuál es la respuesta con respecto a la protección. Está alrededor de un 30% y de un 40%, de acuerdo a las variantes. La variante alfa sería esta y la variante delta. Y por otro lado, fíjense con la segunda dosis, cómo con la segunda dosis sí los niveles de protección frente a delta y alfa realmente son importantes. Entonces, esto motivó con los estudios de eficacia y de efectividad en los distintos países que surgiera la recomendación fuerte de la necesidad de las dos dosis. Y en ese sentido, Reino Unido fue uno de los primeros que acorta el intervalo de prolongación entre la primera y la segunda, y en ese sentido Argentina copia también esta recomendación de acortar los esquemas a 8 semanas para las vacunas, con la idea de que la mayoría de la población tenga las dos dosis. Bueno, y este es un poco qué existe con respecto a evidencia si las vacunas que estamos utilizando protegen o no para la variante Delta. Bueno, informes de OMS y de Pfizer y AstraZeneca, como vimos, con una sola dosis es protectora, pero baja bastante, y sí es importante cuando se completa la pauta completa. En el caso de Gamaleya hay solo un parte de prensa del Instituto Gamaleya, pero no hay un estudio donde ellos refieren que la protección es del 90% para variante Delta. La agencia europea saca una comunicación que las vacunas que ellos tienen autorizadas, Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen, incluyen y protegen a todas las variantes la Delta, y hay un informe también de prensa de China, de Sinopharm, que habla de una protección del 80%. Volviendo al eje de que hablamos con protección, sobre todo protección con esquema completo de 2 dosis y protección para formas severas, graves, moderadas en adelante, pero tenemos que recordar que puede existir, por supuesto, la posibilidad de que las personas, aún con 2 dosis, presenten un cuadro de infección. Bueno, y esta me gustó mucho porque está claramente mostrando qué significa o cuál es el cambio respecto a la variante Delta con la variante original. Nosotros decíamos que si una persona tenía el virus de Wuhan y estaba infectado, su R0 o RO era de 2.5 a 3, o sea que podía contagiar a 2 personas, y en el caso de la variante Delta, fíjense que los números están vinculados entre 6 a 9, con lo cual la chance de contagiar a mucha más gente es real. Sin embargo, se sigue enfatizando en que las vacunas siguen siendo protectoras, pero sobre todo recordando las formas severas, hospitalización y muerte, que es el objetivo que se fijó en la campaña. No disminuir la transmisión, pero sí trabajar sobre las complicaciones. Bueno, ¿y qué estrategias hay para trabajar con la comunidad? Las mismas. Se habla de que quizá a la distancia correspondiente la transmisión pudiera ser mayor, que la aerosolización puede ser mayor, pero sobre todo seguir insistiendo con lo que funciona, que es el cubreboca, nariz y mentón, la distancia social, ventilación cruzada, evitar los espacios cerrados y la vacunación. Recuerden que esto generó un retrotraerse a muchas recomendaciones que habían dado Estados Unidos en el CDC, de la eliminación de las máscaras y del barbijo, y ellos vuelven atrás, planteando la necesidad con esta variante Delta de continuar con las medidas de protección. Bueno, dejando variante Delta y comprendiendo un poco qué nos está pasando, sabiendo que tenemos que enlentecer al máximo la variante Delta y que no se instale como circulación comunitaria, porque se considera que luego de instalada habría una explosión entre 6 a 8 semanas de casos, y es lo que estamos viendo en este momento en Israel, en Estados Unidos y demás. Surge en Argentina y en el mundo la situación de combinaciones vacunales. Fundamentalmente, ¿por qué es útil combinar vacunas? Número uno, porque es un mecanismo programático flexible que permita que cuando uno tiene limitaciones en stock, disponibilidad, pueda cambiar vacuna por otra.
Por otro lado, por los errores programáticos, si uno aplicó una vacuna y se equivocó en la segunda, saber si es efectiva o no. Segundo, también porque quizá algunas vacunas pueden ser más efectivas que otras. Fíjense que en este momento, por ejemplo, Chile y Uruguay están trabajando con una tercera dosis o refuerzo, aquellos que recibieron vacunas Sinovac, para mejorar el esquema. En aquellos que tienen un esquema completo de 2 dosis, aplican una tercera, y en aquellos que tienen el esquema completo de 2 dosis, pero tienen una condición de inmunocompromiso, hacen un esquema completo o un segundo esquema de Pfizer. Bueno, la posición de la OMS también avala la intercambiabilidad de los productos, pero sí me parece importante fundamentalmente el punto 4, que estaría vinculado con que necesitamos estudios. Y también con el tema de la reactogenicidad y las alergias o los efectos adversos. Quien haya padecido un evento asociado a un componente de una plataforma pudiera combinarlo con otras. Bueno, la primera vacuna que tenemos con esquemas heterólogos es la Sputnik, y me pareció interesante mostrar que son 2 componentes diferentes, y sobre todo en Argentina, por esta limitante en la producción del segundo componente, surge la necesidad de embarcarse en estudios para combinar vacunas. Y esta gráfica también me parece interesante porque ellos ya habían demostrado que si utilizaban el mismo componente, digamos, con un solo componente, los anticuerpos caían. Cuando utilizaban la asociación del mismo componente, Sputnik 1, la respuesta era un poco más baja, y esta combinación con un segundo componente heterólogo les daba la mejor respuesta. Entonces digo, esto es interesante porque fue el modelo inicial de combinaciones vacunales. Bueno, traje 2 artículos que me parecieron interesantes porque ya se había trabajado en ratones con respecto a la necesidad de las combinaciones vacunales utilizando 2 plataformas diferentes, una adenovirales y otras vacunas de tipo ARN mensajero. Y acá, como ustedes ven, es que en realidad ellos encontraron, tanto en estos estudios que están publicados, que emplear una estrategia de un componente heterólogo con otra formulación diferente, combinando vacunas, pareciera ser interesante. Vos avísame, India, que yo me voy de acá. Con respecto a los estudios, el primer estudio de combinación vacunal surge comparando esquemas, y es el estudio COMCOM que ustedes pueden encontrar. Aquí lo que se trataba de trabajar era vinculado con una vacuna de AstraZeneca, combinándola con vacunas de ARN mensajero, y fundamentalmente los objetivos son ver si existen incremento de los efectos adversos y qué pasa con la protección o con los anticuerpos en la no inferioridad, es decir, que mantengan la misma protección con el mismo nivel de anticuerpos comparables, que no existan diferencias significativas con las vacunas. Y en este sentido, los estudios que se realizaron en Oxford, y también el estudio que se realizó de Convivax en España, demostró que utilizar primer componente de AstraZeneca seguido del componente de Pfizer proporciona una respuesta inmune mayor que utilizar AstraZeneca con AstraZeneca. En el caso de España, ustedes saben que este estudio estuvo vinculado con una necesidad de suspender la administración del componente de AstraZeneca en aquellos individuos jóvenes por el tema de los fenómenos de trombos, y entonces están utilizando las combinaciones vacunales. Bueno, aquí tenemos también la respuesta, que se muestra niveles más altos de anticuerpos neutralizantes cuando se utiliza esta combinación. Y finalmente, recordar que estamos hablando de combinaciones de distintas plataformas, por eso seguramente lo que se viene es la combinación vinculada con ARN mensajero y vacunas vectoriales, pero también pensar qué va a pasar con las vacunas inactivadas, el ejemplo del caso de Sinopharm, con la posibilidad de combinarlas con vacunas vectoriales o no, y qué tenemos de novedades. Bueno, Argentina, en el marco de la dificultad con respecto al segundo componente, utiliza las propuestas de la OMS, utiliza los estudios que hay a nivel internacional con respecto a combinaciones vacunales, y comienza un estudio que es el que tuvo el mayor sustento por acceso a los datos, que es de Ciudad de Buenos Aires, y también en este momento se están realizando estudios en otras provincias con el Ministerio de Salud vinculadas con las combinaciones vacunales. Y este estudio de combinaciones vacunales en el que está participando Provincia de Buenos Aires, San Luis, Córdoba y La Rioja se llama SEVAC, y la característica del estudio de Ciudad de Buenos Aires y del multicéntrico nacional es que van a trabajar con muchísimas ramas, es decir, van a trabajar con
AstraZeneca, con Sinopharm, con Moderna, y van a incorporar también CanSino y Sputnik, con distintas combinaciones, Sputnik, AstraZeneca, Sputnik en Pfizer, Sputnik Moderna, Sputnik CanSino. Estos estudios todavía no están disponibles, pero básicamente se piensa que para aproximadamente el 29 de agosto habría resultados de este estudio multicéntrico, y ya para el 12 de septiembre estarían los resultados de inmunidad, que son los más largos, a 28 días, y aquí también lo que se trabaja sobre la evaluación de la inmunidad en IgG anti-spike, que sería la que, digamos, puede reflejar la respuesta inmune con la técnica de COVID, que es la que Argentina ha desarrollado, estudio de anticuerpos neutralizantes y de inmunidad celular. Entonces, en Argentina, en este momento, frente a la necesidad de completar los esquemas, se utilizaron recomendaciones basadas en los estudios preliminares de Ciudad de Buenos Aires, y que impresionan, sin que los datos estén todavía publicados, que en el multicéntrico van a ser iguales. Es decir, que combinar el primer componente de Sputnik con AstraZeneca mostraría una no inferioridad, combinar el primer componente de Sputnik con Moderna. En esta combinación con Sputnik no parece ser adecuada la combinación con Sinopharm. Faltan todavía datos, pero los datos iniciales no mostrarían una buena respuesta combinando Sputnik con Sinopharm. Y en el caso de AstraZeneca, la combinación con Moderna o con Pfizer, que es la que está mucho más estudiada, mediando entre la aplicación de la primera y la segunda un intervalo mínimo por lo menos de 8 semanas. Sí, como dato interesante, recordar para los que tienen familiares o amigos, que ya Moderna manifestaba en sus estudios que cuando uno aplica el segundo componente, la reactogenicidad es mayor, que es el mismo componente que el primero, pero digo la segunda dosis, y en este caso aquellos que han combinado Sputnik con Moderna, lo que manifiestan es mayor sintomatología local, mayor sintomatología sistémica y perpetuación de los síntomas, algunos hasta dentro de 5 días. Bueno, ¿qué pasa con el tema de si me reinfecté, si tuve la enfermedad, o sea, si cursé la infección y me tengo que vacunar o no? Bueno, aquí hay algunas ideas que se vuelven a reeditar, vinculadas con que la reinfección es excepcional, que los anticuerpos perdurarían durante 6 meses o más, y ahora se está analizando también esta situación del subgrupo de personas que padecieron la infección, vinculado a la necesidad o no de la tercera dosis o de este refuerzo que está tan vigente en este momento. Y sí parece muy interesante este concepto que traje de inmunidad de vigor o inmunidad híbrida, que hablaría, que ya era un concepto antiguo, pero que está vinculado sobre todo con la combinación de la respuesta de la inmunidad natural por haber tenido la infección y la inmunidad vacunal. De hecho, también se plantea que en algunos escenarios complejos, en donde uno no pudiera acceder, quizá utilizar una vacuna efectiva con una única dosis, digo, esta propuesta puede estar vinculada con la propuesta de CanSino, y analizar si la persona tuvo o no previamente la infección. Bueno, en el caso de los vacunados, vuelvo a marcar porque es una consulta frecuente, con respecto a si los vacunados se deben aislar o no si son contactos estrechos. Bueno, yo vuelvo a marcar que el CDC de Estados Unidos recomienda que aquellos que tienen esquema completo de 2 dosis y han pasado más de 2 semanas de segunda dosis y que están dentro de los 3 meses de recepción de la serie, no deberían aislarse como contactos estrechos. En el caso particular... Por favor, ¿pueden silenciar los micrófonos? Gracias. En el caso particular de Argentina, no ha habido un cambio en la recomendación, así que independientemente de que uno tiene el esquema completo de 2 dosis, si no han estado correctas las medidas de protección personal, debe volver a aislarse, salvo que uno haya tenido la infección y que esta infección haya ocurrido dentro de los siguientes 3 meses, o estemos dentro del intervalo de 3 meses. Lo vuelvo a marcar porque es una consulta frecuente, y recuerden que tomamos para personal de salud las 3 variables, que son la protección personal, la distancia y la ventilación cruzada, como para poder establecer la necesidad de definirlo como contacto estrecho o no. Bueno, inmunidad de rebaño, solo mencionarles que voy rápidamente, porque ustedes conocen mucho este concepto, que no se está hablando más de inmunidad de rebaño, porque básicamente en la anterior yo les mostraba de qué depende. La inmunidad de rebaño depende del índice de reproducción básica de la variante,
como estamos ahora en una variante que podría tener un RO mucho más alto, y por otro lado también de la eficacia vacunal. Fíjense que esta gráfica me pareció interesante, donde se muestra que si una vacuna que tiene una eficacia del 62% y tuviera la variante de Wuhan original con un RO de 2.5, tendríamos que llegar casi al 100% de la población para vacunar. Pero si la contagiosidad se incrementa, o sea, a un 0.6, fíjense que aún con vacunas que tengan alta eficacia, debemos vacunar el 80% de la población. Y acá, ¿por qué es interesante? Porque acá entran los niños, es decir, de acuerdo a la característica de la pirámide poblacional, las poblaciones que tengan población más jóvenes van a tener que avanzar sobre la población infantil. La conferencia de vacunación. Se deja de lado el concepto desde Alejandra, inmunidad de rebaño para hablar sobre todo de lo que corresponde a barreras epidemiológicas. Bueno, vamos al punto más interesante para nosotros los pediatras, que está vinculado con vacunas para niños, niñas y adolescentes. Bueno, de las vacunas que tenemos disponibles en Argentina, frente a una situación de evaluar la necesidad de vacunar a niños, niñas y adolescentes especiales, tenía disponibles en ese momento la vacuna Sinopharm, la vacuna Sputnik, la vacuna AstraZeneca y la vacuna de Moderna en una donación. Lo que necesitaba es contar con la evaluación de autorización para uso de emergencia de algunas de estas vacunas, y la primera que completó este ciclo de las que estaban disponibles en Argentina fue la vacuna de Moderna, a partir de una aprobación de la Agencia Reguladora de Medicamentos Europea, que es la EMA, y a partir de ahí, por los vínculos y los convenios que tiene Argentina, se acepta esta autorización, que en realidad para ellos es una extensión de la autorización, porque la EMA ya había aprobado la vacuna de Moderna, y por eso es la vacuna que tenemos disponible. Este gráfico yo lo comparto porque me parece interesante para poder explicarles a los papás, mamás y cuidadores, porque hay un concepto como de mucho miedo con el tema de ARN mensajero, y para nosotros también el cómo explicar el concepto de qué consiste esta vacuna. Lo que uno explica es que lo que se aísla a través del análisis de la genómica del virus es el ARN mensajero, y que este ARN mensajero es específico para la síntesis de proteínas de espiga o spike. Se lo incluye dentro de lo que corresponde a una cubierta lipídica, y entonces queda el ARN mensajero con la cubierta lipídica, y esta es la estructura, y sobre todo esta cubierta lipídica fue la que ocasionó, como vamos a ver, los fenómenos alérgicos. Es la cubierta lipídica la que se introduce en la jeringa cuando uno aplica la vacuna. En el caso particular de esta estructura, se disuelve la estructura lipídica que formaba alrededor del ARN mensajero esa protección, fusionándose con la membrana de la célula, y el ARN mensajero queda separado del núcleo. Y esto sí me parece que es importante por los conceptos vinculados con transformación genética de nuestro ADN, que no pueden ocurrir porque el fenómeno del ARN mensajero es citoplasmático. Este ARN mensajero utiliza la estructura de la célula para síntesis proteica de las proteínas, como ven en anaranjadito, que serían de la rueda de la espiga o spike, y expondría estas espigas o spike para que los anticuerpos de nuestro cuerpo generen una respuesta sobre esta espiga y spike. Este mecanismo lo que genera es una respuesta de tipo inmunidad humoral en anticuerpos e inmunidad celular con clones de memoria específicas para estas espigas o spike. De modo que cuando entra el virus, con todas sus cubiertas de espigas o spike, ya tenemos los anticuerpos disponibles para que se puedan neutralizar, y de este modo se evite la unión del virus con el AC2, que es el receptor específico. Es interesante que una vez que este ARN mensajero sintetiza la proteína o spike, se destruye y no queda circulando por el cuerpo. Me pareció, de todas las gráficas que encontré, la más clara como para poder explicar el ARN mensajero. Bueno, en el caso de Argentina, entonces, se utiliza Moderna. El primer concepto es pensar si esta vacuna tenía estudios de eficacia. Bueno, estas son dos vacunas nuevas que surgieron a partir de los ensayos en cáncer. Son modelos o precursores que ya estaban disponibles para terapéutica para cáncer. Y en el sentido de la eficacia, se encontró entonces, como ustedes ven aquí, que es una vacuna que tiene una alta eficacia, arriba del 94%. Y los estudios, sobre todo en población de reactogenicidad e inmunogenicidad en Estados Unidos, mostraron también que la eficacia en la población, sobre todo de jóvenes o adolescentes entre 2 y 17 años, también es alta, de aproximadamente el 93%, después de haber recibido sobre todo
luego de 14 días, que es donde se toman las muestras para serología de la primera dosis y que se incrementa con el esquema de 2 dosis. Entonces, vamos a la utilización de Moderna con un esquema de 2 dosis de aplicación intramuscular con un intervalo mínimo de 28 días o por lo menos 4 semanas. Recordar que existen algunos errores que se pueden cometer vinculados con que se puede aplicar la dosis antes del tiempo, que si se retrasa la segunda dosis el esquema se lo considera completo igual, que no hay que reiniciar el esquema independientemente del tiempo transcurrido, que no hay recomendación de dosar anticuerpos en general, y básicamente, como en todas las vacunas, se recomienda sobre todo la observación entre 15 y 30 minutos, más de 30 minutos en aquellos que tienen antecedentes de alergia y 15 a 30 minutos en los que no han tenido antecedentes de alergia. Y que por ahora no hay ningún dato publicado de seguridad en menores de 12 años con las vacunas que tenemos disponibles. Bueno, aquí tienen ustedes entonces extensión de la aprobación de la Agencia Europea de Medicamentos. Y con respecto a otro elemento que también genera duda, me pareció interesante porque estamos vacunando a adolescentes, y es una consulta frecuente, con respecto a si la vacunación afecta la capacidad reproductiva, porque sobre todo con las de ARN mensajero está esta duda que circula por redes. Bueno, básicamente lo que yo encontré en relación a los estudios publicados es que tanto con respecto al SARS-CoV-2, es decir, con respecto a la búsqueda de virus en gametos, ya sea en espermatozoides y en óvulos, no se ha encontrado, por lo tanto no se verían afectados los óvulos respecto a la infección en sí, y por otro lado, en cuanto a los óvulos de pacientes infectadas con SARS-CoV-2, no se detectó la presencia, y se realizó un estudio en pacientes que tenían problemas de infertilidad, que habían sido vacunadas previa a la realización de la fecundación in vitro con vacunas de ARN mensajero, y no se vio que hubiera algún trastorno en la reserva ovárica o en el rendimiento de la técnica de fertilización. Me pareció interesante porque esto por ahí está circulando de que vamos a esterilizar a la población joven. Bueno, los grupos. Argentina definió que aquellos, de acuerdo a los datos epidemiológicos, que aquellos niños, niñas de 12 a 17 años que tienen condiciones de severidad vinculadas con todas las categorías que ustedes conocen, tienen más riesgo de complicaciones, de hospitalización y de muerte, y de hecho los datos de internación en terapia intensiva y de gravedad están vinculados con los grupos que tienen algún factor de riesgo. Y por eso estas dosis de Moderna se pensaron para esta población. Lamentablemente Argentina no tiene un padrón centralizado de estas poblaciones, se tiene que ir construyendo en base a los datos que surgen de los distintos programas de enfermedades crónicas no transmisibles, o aquellos que se encuentran en plan de trasplante, en el ROA para los oncohematológicos, en el caso de los diabéticos, quizá por el listado para la insulina o hipoglucemiantes, y lamentablemente en el caso de la provincia de Santa Fe creo que ha habido un error en la interpretación de la plataforma, que generó que muchos niños, niñas y adolescentes entre 2 y 17 sin comorbilidades se anotaran igual, o que colocaran como comorbilidad en el marco de lo respiratorio, que es lo que siempre ocurre, una alergia o un broncoespasmo. Sin embargo, esta es la recomendación que rige en Argentina de vacunación, y como interesante se agregó la posibilidad de adolescentes que viven en lugares de larga estancia, en el caso de concentración y hacinamiento, aquellos que están vinculados también con internaciones por consumo problemático, por problemas de salud mental o por algún trastorno que pueda estar vinculado con discapacidad, y también algunos que se encuentran incluidos como con el carnet único de discapacidad y con pensiones no contributivas con certificado médico. Bueno, desde el punto de vista de cómo operativizar esta campaña, las jurisdicciones tomaron conductas diferentes. En muchos casos la exigencia de un certificado que corrobore esta condición, y en otros casos declaraciones juradas, y en otros casos directamente se toma como que la inscripción es una declaración jurada y se avanza con la vacunación. Bueno, con respecto a las características de esta vacuna, me parece interesante que inicialmente se habló que las de ARN mensajero eran muy lábiles, que de hecho lo son. Sin embargo, la vacuna de Moderna se puede almacenar entre 2 y 8 grados durante 30 días para su uso. Nosotros en la provincia de Santa Fe tenemos mucha experiencia con el reetiquetado con vacuna Candid, que también ocurre lo mismo, luego de retirada del freezer de menos 20, la podemos conservar durante un mes, pero me parece que no es un hecho menor de registrar la recepción de esta vacuna en la heladera general entre 2 y 8 grados para su utilización.
Y sí interesante que si los viales no se encuentran perforados, se pueden almacenar durante 24 horas, pero una vez que se ha abierto el vial, es importante que la recomendación del laboratorio productor es 12 horas entre la primera, digamos, entre la apertura. Por lo tanto, es muy importante revisar que estos frascos que traen en su contenido son multidosis, y por eso es importante la programación de quienes van a vacunarse y tener una lista de suplentes, por así decirlo, a los que uno puede estar convocando para no desechar vacuna, que bueno, en este momento para nosotros y para el mundo, cada una de las dosis son como oro en polvo. Bueno, aquí como ustedes ven, les puse el comparativo. ¿Por qué pongo el comparativo y pongo la de Pfizer, aunque no la tenemos? Porque saben que Argentina compró dosis de Pfizer, y es probable que quizá esta vacuna pueda ser una candidata para otros grupos de niños, o quizás se pueda utilizar en algunos otros esquemas. Así que como ustedes ven, la que estamos utilizando es Moderna, el intervalo es de 1 mes, las segundas dosis, digamos, el intervalo recomendado en el caso de Pfizer puede ser un poco menos de 3 semanas, y como interesante me pareció mostrarles que los países que tengan problemas en la provisión, también está recomendado que puedan alargar la segunda dosis. En este caso estamos supeditados a la situación de la variante Delta, pero quiero marcar otra vez para trabajar con los grupos que el alejar la segunda dosis no es igual a pensar que la vacuna se perdió. Bueno, y esta me pareció muy interesante, todavía no está claro este concepto y todavía los laboratorios no se han expedido, y me parece que Argentina tendrá que valorarlo y evaluarlo, y está vinculado con intercambiabilidad entre vacuna Pfizer y vacuna Moderna. Esta es una información que yo recabé del CDC, que me parece que es hay un capítulo muy interesante que después si quieren lo colgamos o lo ponemos, porque habla todo sobre vacunas de ARN mensajero. Y primero de todo establece que no son intercambiables y que hay que tratar de seguir con el mismo esquema. Sin embargo, marca aquí que en situaciones excepcionales en las que el producto de ARN administrado en la primera dosis no se puede determinar o no está disponible, se debiera completar con cualquier vacuna de ARN mensajero. Este concepto yo lo traigo porque ya se presentó en la situación de que algunos niños especiales entre 2 y 17 años, o algunos adultos, han recibido vacuna de ARN mensajero en el exterior, y solamente recibieron la primera dosis para plantear con qué completarlas. En este sentido, quiero contarles que después de la reunión de ayer de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, lo que se resolvió es que en el caso de aquellas personas que por viaje se hayan vacunado en el exterior, y en el caso de aquellas personas que hayan participado de estudios, se va a elaborar una resolución con determinadas características de cómo certificar la aplicación de estas vacunas para que puedan ser incluidas en las plataformas de registro de Argentina, y también las sugerencias de cómo completar estos esquemas, porque no es menor el grupo de personas. En el caso de estudios muchos recibieron las 2 dosis, pero en el caso de los que se vacunaron al exterior, no todos recibieron las 2 dosis, o algunos han recibido esquemas de monodosis como la vacuna de Johnson & Johnson. Bueno, sí me pareció interesante también, porque esta es una consulta que la traigo, respecto a cuál es la normativa que Estados Unidos considera para personas que arriban a Estados Unidos provenientes de otros países con respecto a los esquemas de vacunación. Y ellos hacen una gran categorización respecto a vacunas aprobadas por la FDA y también listadas en uso de emergencia de la OMS, y en este sentido, en este grupo está incluida, de las que tenemos nosotros, la vacuna de Moderna, la vacuna de AstraZeneca, la vacuna Sinopharm, que es la vacuna china, porque tiene una aprobación para uso de la OMS, la única que no está incluida es la vacuna Sputnik. Entonces ellos lo que plantean es que las personas que recibieron las dosis recomendadas de estas vacunas autorizadas por OMS o FDA no requieren refuerzos cuando ingresan a Estados Unidos, y aquellas que no están autorizadas o no están listadas por OMS y FDA, aunque hayan recibido el esquema completo, se les ofrece una serie completa de vacunas. Este sería el caso para aquellos que van con esquema completo de Sputnik con respecto a la aplicación de vacunas de Pfizer, si van a seguir recibiendo en Estados Unidos. Bueno, y con respecto a coadministración, no es la postura actual de Argentina, pero me pareció interesante cómo avanza el mundo respecto a separar otras vacunas de las vacunas de COVID. La separación está vinculada con que no hay evidencia de coadministración, y por otro lado por los efectos adversos. Sin embargo, ya por ejemplo ayer en un plenario de la OMS se plantea el tema de no separar la antigripal. Ustedes vieron que la campaña antigripal ha sido realmente mala,
en nuestro país, vinculada sobre todo con el tema de separar la vacuna antigripal con la vacuna COVID en un esquema de 2 dosis. Así que ya el CDC al principio recomendaba separarlas. En este momento considera que no es necesario separarlas. Esto amerita una revisión por parte de la CONASEVA, la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas, pero creo que en nuestro país, sobre todo con los problemas graves que tenemos de cobertura y las poblaciones que estamos abordando, que son especiales, la verdad que habría que poder avanzar sobre la coadministración, fundamentalmente vinculada con mejorar las coberturas de vacunación de calendario y lograr el acceso a las vacunas COVID. Y aunque se administren vacunas, siempre recordar los sitios separados o la distancia entre las vacunas y conocer, saber o separar aquellas que son muy reactogénicas. Digo, si yo voy a utilizar una triple bacteriana celular en un niño de 11 años, utilizar en un miembro esta y en otro miembro la vacuna de Moderna, sobre todo si es segunda dosis, porque ambas son altamente reactogénicas. Bueno, y esta gráfica me pareció interesante porque son los errores en la vida cotidiana y ellos tienen un cuadro con respecto a qué hacer. Si le ponemos en un sitio incorrecto, que no sea el deltoides, la vacuna es válida. Si hay mayor volumen de dosis, se considera que está válida. Si el menor volumen está vinculado con que por lo menos se administró igual o más de la mitad de la vacuna, no se repite, pero si es menor, sí hay que repetirla. Con respecto a si se vacunó y había recibido anticuerpos monoclonales o plasma, no repetir la dosis, y de acuerdo a los intervalos, recuerden que para estas vacunas el CDC considera los 4 días de periodo de gracia, así que para el caso de Moderna, 24 días entre primera y segunda se pueden considerar. Bueno, y con respecto a embarazo, porque también recuerden que tenemos la población entre 12 y 17 años que puede estar embarazada en este contexto, bueno, ya haciendo las observaciones que todos ustedes conocen con respecto a abuso sexual en las más jóvenes y en las más cercanas a los 17 años, 16 en adelante, también la evaluación de esta situación, pero en principio las vacunas más estudiadas durante el embarazo son las vacunas de ARN mensajero. Aquí, como ustedes ven, ellos recopilaron por sistema de vigilancia pasiva de las 2 vacunas de ARN mensajero entre diciembre del 2020 y febrero del 2021, 35.692 mujeres embarazadas entraron al sistema de monitoreo. Ellos encontraron que los efectos locales son iguales y que tenían sobre todo más dolor en el sitio de inyección. Y con respecto a los sistémicos, los más frecuentes fueron náuseas y vómitos, sobre todo después de la segunda dosis, y con respecto a un segundo estudio de 827 mujeres, el 86% tuvo nacimiento de bebé vivo, el 14% tuvo pérdida del embarazo, y con respecto a la situación de los recién nacidos, 9% fueron prematuros, 3% fueron pequeños para la edad gestacional y 2% tenían anomalías congénitas. Este es un reporte vinculado con necesidad de seguir profundizando lo que se encuentra, no tienen un patrón específico, y sí es importante que fundamentalmente la vacunación está recomendada en Argentina, sobre todo por las complicaciones en el segundo o tercer trimestre de embarazo, y sobre todo recordar que no solo se protege a la mamá, sino que también se ha evidenciado anticuerpos que se transfieren al bebé. Bueno, esto me pareció interesante porque es también una gráfica de quienes no podrían recibir la vacuna y está vinculada con contraindicación a la vacunación, precaución a la vacunación o proceder con la vacunación, evaluando las características, y en este caso creo que todos tenemos la posibilidad de una consulta con el alergista para ver los componentes de la vacuna. Marco aquí cuáles son los componentes que integran las vacunas de ARN mensajero, ya sea las vacunas de Pfizer y de Moderna, y las marco con mucho más detalle vinculados a que fueron las vacunas que provocaron más reacciones alérgicas en el mundo, incluso superando la tasa de 1 por 1.000.000 de anafilaxia, pasando en un momento a 30 y luego se bajó a 11 por el millón. Y sí, con respecto a otros elementos interesantes que también pueden provocar reticencia a la vacunación, vinculados que no contienen huevo, no contienen gelatina, no contienen látex ni conservantes, que están también libres de metales, pero que recuerden que tienen el PEG, que es el ingrediente principal, que también se encuentra en algunos laxantes osmóticos y preparaciones intestinales orales para preparación en el colon. Sobre todo recordar que este parece ser el componente más alergénico de estas vacunas. Bueno, aquí ustedes tienen la diferencia o el manejo de la anafilaxia, que también me pareció interesante con el diagnóstico diferencial de reacciones inmediatas, vasovagales y tardías, un poco para la ubicación del evento que ocurra entre los 15 y 20 minutos que observamos a cada niño, niña y adolescente.
Bueno, y con respecto a estas vacunas, como interesante, recordar que surgieron casos de miocarditis y pericarditis. En el caso de Estados Unidos, reporta a partir del 2021 un incremento de estos casos, vinculados sobre todo con que fueron casos que pudieron responder a terapéuticas, a la observación y al control de los pacientes, y con mejoría de los síntomas, que se presentaron en distintos grupos de edad, pero que encontraron una mayor concentración en adultos jóvenes, sobre todo del sexo masculino, que tuvieran 16 años o más. Marco que inicialmente hay más casos de miocarditis y pericarditis en este grupo, porque recuerden que inicialmente esta vacuna se utilizó en Estados Unidos para mayores de 16 años y recién se está utilizando ahora en jóvenes. En principio, a pesar de que se reportaron estos estudios y visto que la mayoría evolucionaron favorablemente y que ocurren con más frecuencia luego de la segunda dosis, más que con la primera, el CDC sigue recomendando para aquellas personas entre 12 y 17 años que se sigan aplicando la vacuna, más allá de este evento infrecuente, fundamentalmente vinculado porque los eventos asociados a compromiso cardíaco por el propio SARS-CoV-2 son más frecuentes que estos casos. También les muestro el Sistema Español de Vigilancia, de Farmacovigilancia. Ellos reportaron también a julio del 2021 49 notificaciones de miocarditis y pericarditis, administradas por Pfizer y 12 luego de Moderna. Los pacientes también tienen este perfil de recuperación en el momento de la notificación o en evolución a la recuperación. Solo ellos reportan un caso de fallecimiento en un adulto mayor de 60 años que tenía otros problemas cardíacos, y España también sigue recomendando la vacunación con vacunas de Moderna y de Pfizer, porque por el volumen de vacunas aplicadas, este efecto sigue siendo infrecuente. El Comité de Seguridad de la Administración de Medicamentos Europeo también informó que estos eventos pueden ocurrir. Con respecto a los datos, ellos informan en 177 millones de dosis aplicadas, 145 miocarditis y 138 pericarditis. Fíjense que las tasas son bien bajas. Y en el caso de vacuna Moderna, con 20 millones encontraron 19 miocarditis y 19 pericarditis. Bueno, también traigo el documento de la Sociedad Argentina de Pediatría, donde marca los efectos locales, pero también hace una observación respecto a los datos, estos mismos que estamos reportando, de la Unión Europea y del CDC respecto a la importancia de estar atentos, sobre todo luego de la segunda dosis, para el reporte de miocarditis o pericarditis, y también se generó un documento en la provincia de Santa Fe vinculado a cuáles pueden ser los signos de alerta o alarma para miocarditis y pericarditis en la población de niños, niñas y adolescentes en la provincia de Santa Fe. Bueno, estamos en este momento vacunando exclusivamente niños, niñas y adolescentes con factores de riesgo entre 12 y 17 años, porque esta es la recomendación de la Comisión Nacional de Vacunas, y también la recomendación o el consenso con la comisión con el COFESA, que sería la reunión de los ministros. No estamos vacunando por el momento a niños, niñas sanas entre 12 y 17 años, pero también la pregunta surge si vamos a poder avanzar o si debemos avanzar sobre niños de otra edad. Bueno, me pareció interesante este reporte que está vinculado con que el riesgo es bajo en los niños y en las niñas, que todos lo conocemos, que se representan 1 de cada 9 infecciones y solo el 2% en las hospitalizaciones, que los cuadros en su mayoría son leves, que sí existe y está descrito una complicación rara, que puede ser grave, que puede ser mortal, del síndrome inflamatorio multisistémico, que en el caso de los niños, 1 de cada 3.500 niños resulta en muerte, a diferencia de 1 cada 60 en adultos, que los niños no han sido transmisores eficientes, pero voy a marcar el último punto que está vinculado con la situación que puede ocurrir o como estamos viendo la situación ahora en otros países. Aunque mantener las escuelas abiertas con clases presenciales es fundamental, tener muchos niños no vacunados y susceptibles, cuando se incrementa la circulación comunitaria de un virus o esta variante, vamos a tener muchos chicos infectados. Digo, esto lo quiero marcar porque pareciera ser que en el contexto de los países que tienen buenas coberturas de vacunación, están encontrando más niños, como que el virus estuviera teniendo una predilección por los niños. En general, en los países, lo que se está demostrando es que el virus está afectando a los no vacunados o incompletamente vacunados, y en este contexto, los niños pequeños entrarían. Por eso, en principio,
la consideración de esta barrera epidemiológica incluye que estemos vacunados todos, incluidos los niños, para volver a estos estados de normalidad. Y por eso me pareció interesante mostrar que en el caso de los niños menores de 18 años, la proporción depende, en Estados Unidos son el 24%, el 32% son a nivel mundial. Entonces, en principio, el avanzar hacia la vacunación de los niños también va a estar vinculada con un corte en la transmisión del virus y no tanto con la tasa de complicaciones que ellos puedan tener. A la fecha, la vacunación en niños menores de 12 años no está aprobada en ningún país del mundo, excepto en China. No están disponibles aún, Argentina no tiene, y además no tiene todavía los datos de vacunas Sinopharm respecto a vacunación en población infantil, pero sí hay una serie de vacunas que están incursionando en ensayos en menores de 12 años con distinta graduación, entre 6 y 2 años, entre 2 años y 6 años, entre 6 años y 12 años. Bueno, y con respecto a qué nos pasa con las vacunas, y esto también me parece a veces por algún descrédito, cuando algún compañero o algún conocido se interna y tiene las 2 dosis de vacuna, hay que recordar primero que estas vacunas todavía no está probado si realmente modifican la transmisibilidad. Ninguna vacuna tiene protección completa, y esto me parece que es importante. El peso de la variante Delta en los países que están teniendo casos está sobre los no vacunados o los incompletamente vacunados. Sin embargo, cuando la circulación es tan amplia, aún personas completamente vacunadas podrán tener una infección que en general se reporta como menos grave. Por otro lado, la respuesta inmune de cada uno de nosotros está en nuestro ADN y varía de persona a persona. También varía la efectividad de las vacunas, lo que yo les comentaba con respecto a Sinovac. También varía si el sistema inmunológico está envejecido por inmunosenescencia o por trastornos en la inmunidad, como ocurre en muchas personas que están recibiendo biológicos o tratamiento. Y por otro lado, también la variante que baje esta protección a través de evadir el sistema inmune nos puede complicar. Bueno, y con respecto a reticencia de vacunación, yo puse al final lo que me parece más importante en este conflicto que estamos viendo de si se exigen las vacunas, si hay que exigir las vacunas, si se les va a pagar el sueldo a la gente o no. Me parece que lo más importante es facilitar el acceso de la gente a las vacunas. Las razones por no vacunarse son bastante complejas. Algunas personas rechazan por temor o porque no pueden acceder a la plataforma, o porque viven en un lugar que no viajarían, o porque no tienen documentación, o porque están en situación migrante o ilegal. Y me pareció interesante estos ejemplos de soluciones basadas en la evidencia para aumentar la confianza en vacunas, que es del CDC, donde ustedes ven los distintos problemas. Por ejemplo, el tema está vinculado con mejorar la motivación, porque la comunidad no cree en la confianza, no cree en las vacunas, o porque la comunidad no siente que las vacunas sean importantes, cómo trabajar con distintas estrategias, y sobre todo se habla, en principio, en la mayoría de los países, en trabajar en incentivos más que en punitorios, es decir, para estimular que la gente se vacune, no plantear el no cobro del sueldo, sino que plantear cómo incentivar con, bueno, ustedes lo han visto por los medios de comunicación y lo hemos tenido también en algunos lugares de Argentina, como algún almuerzo gratis o algún premio o alguna cuestión particular de un libro o alguna situación. Por otro lado, con respecto a qué piensa la gente o qué siente, me parece que esto está vinculado con la importancia en Rosario de esta decisión de vacunar en los centros de salud, porque realmente uno conoce la población con la cual trabaja para poder identificar cuáles son los mecanismos por los cuales existen las dudas, pero sobre todo, fíjense que el obstáculo mayor que está marcado en la mayoría de los problemas del acceso a la vacuna son las cuestiones programáticas. Y ahí entonces es donde uno tiene que aumentar el acceso a la vacunación para los horarios, para los lugares, para los sitios, para los lugares de trabajo, para áreas que estén más transitadas, y se recomienda vacunar en clínicas, en salones, en lugares, aumentar con turnos, digamos, disminuir este tema de los turnos fijos, los turnos también nocturnos de fines de semana, y la opción de vacunación casa por casa, porque recordar que esta es una vacunación gratuita, en Argentina es una vacunación optativa, no es una vacuna de calendario y no es una vacuna obligatoria. Bueno, y finalmente, contarles que esto es lo que está circulando por el mundo. Sabemos que nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo, así que en este sentido hay una política de la Organización Mundial de la Salud de desestimar
la velocidad con la cual van algunos países hacia la tercera dosis, pensando que es necesario que todos podamos hacer nuestro mayor esfuerzo de completar las coberturas de esquemas de 2 dosis, sin perder el objetivo de cuál es la población más importante que tenemos que vacunar, luego desescalar hacia otras, e ir avanzando hacia cubrir el resto de la población. En este sentido, ustedes saben que OMS no apoya la tercera dosis. Sí hay países como Israel que están avanzando en tercera dosis, como Chile, como Uruguay y Estados Unidos, con distintas políticas. Hay sí una revisión que en el día de ayer se hizo, que cuando tenga el documento se los voy a pasar, que está vinculado con ser cautos. Nadie está tan seguro de utilizar tantas dosis de vacuna, ver si la persona previamente tuvo o no la infección, y ver qué pasa con tantas dosis, sobre todo de vacunas, de la misma vacuna o de otra vacuna, así que todavía no está nada dicho con respecto a esto. Sí, yo planteé en el día de ayer en la Comisión Nacional de Inmunizaciones que nos debemos una respuesta para el equipo de salud, que ya hace 8 meses que recibió su esquema completo, y creo que en esta circunstancia de avance de la variante Delta hay que poder trabajar sobre las evidencias que existen, si es necesario o no poder trabajar con la posibilidad de algún testeo, aunque todavía el correlato de protección no está establecido, pero me parece que una respuesta sobre todo al equipo de salud con respecto a cuál es el posicionamiento de Argentina a tercera dosis y cuál es el nivel de protección con estudios, me parece que sería fundamental para poder avanzar. Bueno, hasta aquí, creo que fue un súper pantallazo tratando de tomar todos los puntos interesantes para que podamos después tener intercambio. Bien, gracias, Andrea. Ahora, si quieren empezar a preguntar en el chat, en principio, porque somos casi 60 y si hablamos todos va a ser un lío. Una de las preguntas que hace Evangelina dice, si en niñas habría que descartar embarazo antes de vacunar, digo, entre 12 y 17. No, para ninguna de las vacunas, Evangelina, está recomendado un test de embarazo previo para el acceso a la vacuna. La condición de preguntar, ¿estás embarazada? Y que la respuesta sea no, habilita la vacunación, y en el caso de que la niña o niña, sí, en principio niña, esté embarazada o adolescente esté embarazada, lo que nosotros hacemos en la provincia de Santa Fe es que después les voy a compartir una plataforma de registro de las personas que están embarazadas para seguimiento por un equipo de farmacovigilancia, para poder generar, como hizo Estados Unidos, esta evidencia de farmacovigilancia pasiva y activa y demostrar qué pasó con estas embarazadas y cuál fue el curso del embarazo y qué pasó con los eventos adversos que puedan tener con la vacuna. Pero no hay que hacer ningún test de embarazo. Y con respecto a la postergación del embarazo, no hay ninguna recomendación escrita con respecto a cuánto tiempo postergar el embarazo. En general se recomienda que 1 mes pueda ser, o 4 semanas, uno pueda decirlo como por precaución, pero tampoco si alguien se vacunó e inmediatamente se embaraza, no hay ninguna indicación ni de suspender el embarazo, sino que llevar tranquilidad a que la mayoría de estas vacunas, que son todas no replicativas, aunque no hay estudios específicos en embarazo, salvo los de las vacunas de ARN mensajero, no es indicación de suspensión del embarazo. Silvina Barbero dice algo de que hay una circular que exigiría vacunación en grupo etario de 3 a 17 años, en escuela e instituciones. No sé. No, la verdad que lo que hay circulando por redes, que todos hemos desestimado, es como una instancia por WhatsApp a que la gente se inscriba, que se inscriban a partir de los 3 años. Me parece que, bueno, yo lo que he consultado a nivel oficial, esto no es oficial, y vuelvo a marcar esto, ser muy cautos con las plataformas, porque la plataforma de la provincia permite que se anoten independientemente de la edad, pero no hay vacunas aprobadas por debajo de los 12 años, y vuelvo a marcar que la recomendación del lineamiento para la utilización de vacuna moderna es niños, niñas y adolescentes entre 12 y 17 años en esas categorías que marcamos y que están disponibles, consensuados con Sociedad de Pediatría. Y acá preguntan, evaluar la protección de las personas vacunadas. Se refiere al dosaje de anticuerpos que muchos se hacen y que después, yo lo veo porque me lo han preguntado, uno a veces no sabe cómo interpretar los resultados. Entonces, si es conveniente o no. No, sigue siendo, digamos, desaconsejable que cada persona que complete el esquema de vacunación se dose los anticuerpos. ¿Por qué sigue siendo desaconsejado? Porque nadie tiene todavía el punto a partir del cual uno pudiera decir protector o no protector. Y por otro lado, porque no solo los anticuerpos influyen en la capacidad o la posibilidad de reinfección,
sino que hay todo un complejo sistema inmunológico. Entonces, cuando uno se hace los anticuerpos, tiene que saber, primero, que si se va a pedir anticuerpos, aunque está desaconsejado, tiene que pedir una IgG anti-spike, es decir, una IgG anti-espiga, que es el que pudiera tener un cierto homologación con anticuerpos neutralizantes. El top 10 es anticuerpos neutralizantes, pero no se hacen en los laboratorios privados. Los neutralizantes se hacen en el marco de un estudio de evaluación de una investigación. Cierta homologación de anticuerpos neutralizantes tienen los anticuerpos en IgG anti-spike. Lo que sí es importante es que el anti-spike sirve para aquellas vacunas que tienen formulación, sobre todo spike, es decir, para Moderna, para Pfizer, para Sputnik, para AstraZeneca, pero recuerden que en el caso de Sinopharm, como es todo el virus completo, puedes tener un anti-spike negativo y un antinucleoproteína positivo, porque puede ser que no tenga una respuesta hacia la espiga, ¿se entiende? O sea, los anticuerpos que busco son específicos de acuerdo a la formulación de la plataforma de la vacuna que tengo. Entonces, en la medida que ahora incorporemos otras vacunas, atenti para ver qué es lo que hay que pedir. Con respecto al valor, yo lo que le digo a todo el mundo es, si alguien tiene positivo por encima del punto de corte, festejemos, tenés una evidencia de tu respuesta inmune si dudabas de la vacuna. Ahora, los valores son diferentes. Sí que quiero decirles que aquellos que tienen esto que yo les mostré de la inmunidad híbrida, los que tienen o han tenido infección previa, levantan anticuerpos altísimos. Bueno, Gaby el otro día me mostraba aquellos que participaron en el estudio del Cudayo. Yo tengo una compañera de Entre Ríos que, bueno, en realidad ella tiene la primera AstraZeneca, luego hace la infección y luego se puso la segunda AstraZeneca. A los 30 días de la segunda AstraZeneca se hizo los anticuerpos y tiene 12.500, o sea que tiene altísimos vinculados con, en el medio del proceso del esquema de 2 dosis, tener la infección. O sea que por eso, y en ese sentido, hay controversias con respecto al refuerzo de la tercera dosis, porque algunos plantean que tanta respuesta inmune del cuerpo, con tantos niveles de anticuerpos, y reforzarla a todo el mundo por igual con tercera dosis, no parecería ser correcto. Por eso se está trabajando con este subgrupo de gente que ya tuvo la infección, ¿no? Así que sería anti-spike, y en este sentido también contarles que desde CONICET Rosario, con Ana Laura Cavatorta, ellos van a comenzar, ya comenzaron un estudio de inmunidad celular, que me parece muy interesante, con un subgrupo de población del Hospital Centenario, en donde se hizo un estudio grande de inmunidad humoral. Ellos van a trabajar con inmunidad celular. Y me parece interesante porque sé que alguno de los compañeros no ha tenido respuesta de anticuerpos después de varios dosajes, y poder encontrar que hay evidencia de inmunidad celular en aquellos que no manifiestan inmunidad humoral, también ayuda a generar confianza de que, independientemente de no tener anticuerpos, la respuesta inmune celular existe y por lo tanto la protección está. No habiendo correlato de protección es el punto más difícil que tenemos, porque nadie sabe a partir de qué punto uno le dice a la gente esté tranquilo. Y por otro lado, el gran problema es que cuando uno a la gente le dice que tiene anticuerpos positivos, todo el mundo dice, bueno, ya estoy protegido, ¿no? Es como una falsa sensación de protección. Acá Alicia mencionaba algo de que había dicho el doctor López, dice que sí o sí la vacuna de Sinopharm no tiene que excederse los 30 días, la segunda dosis. Sí, en la vacuna de Sinopharm lo que no hay, Ali, es evidencia con respecto a la prolongación de la segunda dosis. Es una vacuna que sobre todo recomienda mejor resultado a los 21 días, 28 días, que más espaciada. Sin embargo, no hay una indicación de que si alguien postergó más de un mes la vacuna de Sinopharm tenga que hacer alguna cuestión particular. Sí, lo que se está evaluando es cómo combinar estas inactivadas. No parece haber una buena combinación con respecto a los estudios que hay ahora de combinaciones vacunales en Argentina. Sí hay como una luz en estudios que estaría haciendo CanSino con vacunas inactivadas, como combinación de una inactivada y una de CanSino. Acuérdense que CanSino es un adenovirus 5, es una vacuna de una monodosis, y Argentina compró dosis también de CanSino. Así que parecería haber una luz en la combinación CanSino inactivadas por algunos estudios preliminares, pero todavía no hay nada serio, y lo que quiero marcar es la diferencia en la eficacia de Sinopharm, que es de 79%, versus Sinovac, que es más baja. No todas las vacunas Sinopharm, porque hay dos producciones con dos cepas diferentes, Wuhan
y otra Beijing de Sinopharm, y no todas las Sinopharm son iguales, y la Sinopharm es igual a Sinovac. Digo, para no homologar y no generar el ruido de que como Chile y Uruguay utilizaron vacunas chinas y están dando tercera dosis con Pfizer, todos los que recibieron Sinopharm no están protegidos y deberían ir a tercera dosis. Bien, y acá preguntan que, es verdad, dice como la vacuna Moderna da efecto más allá de las 24 horas, que era Sí. lo que escuchábamos en Sputnik, Sí. si está indicado, pasado los 48-72 horas, hacer PCR ante la duda de que sea una infección, ¿o no? Bueno, la vacuna Moderna de por sí, cuando se licenció y cuando uno lee los estudios, marca que la segunda dosis generó más reactogenicidad que la primera, lo mismo que la de AstraZeneca. Ahora, en el caso particular de la combinación vacunal, al utilizar esa segunda dosis, ya lo que estamos viendo en el país y en la provincia de Santa Fe es que los que reciben Moderna tienen más efecto, segunda dosis, más efectos que habían tenido con Sputnik. Yo digo, depende del evento que uno tiene. Las reacciones locales, es decir, la tumefacción, el edema, la extensión del edema, la inmovilidad del brazo, las adenopatías locales y demás, me parece que uno puede continuar con el analgésico más tiempo y a lo mejor culmina el proceso a lo mejor en 4 o 5 días. Y los sistémicos habrá que valorar. Si el sistémico está muy asociado al inicio con la vacuna, y depende de donde uno esté, con baja circulación, a lo sumo, si uno tiene dudas de que este evento pueda estar vinculado a la vacuna o a un evento que sea una infección por SARS-CoV-2, uno dice se tomaría 48 a 72 horas para estudiarlo. Hemos tenido con otras vacunas antes de Moderna casos de personas integrantes del equipo de salud o de la comunidad que tuvieron un evento, que los estudiamos a las 48 o 72 horas para SARS-CoV-2, que fueron negativos, y que el evento continuó, y que ese análisis de PCR te permite seguir vinculando o no lo que le está pasando a una persona con la vacuna o no. Digo, también recuerden que para vincular que el efecto es coincidente o es un efecto asociado a la vacunación, uno tiene que descartar otras cosas. Digo, si la persona tiene un síndrome febril, sin duda hay que hacer PCR para SARS-CoV-2, pero no nos encasillemos solo en la vacuna, sino que veamos otras causas de síndrome febril. Lo marco porque cuando analizamos a veces con Laura Bugna algunas personas que han tenido plaquetopenias o han tenido otros fenómenos, está indicado que uno estudie todo, porque puede coincidir que la persona tenga, no sé, un síndrome febril y que sea el debut de un VIH y a lo mejor justo se vacunó. Lo marco como otras causas de síndrome febril, y dentro de esas causas de síndrome febril, sin duda está el SARS-CoV-2 para estudiar. Y te quería consultar si está planeado o en cuánto para si se va a ampliar la vacunación en adolescentes a los sin comorbilidades, o todavía no está. No, de la reunión de ayer de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, un poco lo que se sigue insistiendo es en lo que hablamos al principio con José. ¿Cuál es el objetivo de vacunación más importante? Completar el esquema de vacunación en los mayores de 60 años y en aquellas personas que tienen comorbilidades. Ese es como el objetivo más grande, y me parece que ahí se está pensando en distintas estrategias, digo, en combinaciones vacunales, y también, si entra CanSino, en la posibilidad de utilizar monodosis en algunos lugares donde sea muy difícil, o en alguna población, qué sé yo, se habló de transportistas o de privados de la libertad, digo, donde es difícil el acceso a completar los esquemas para por lo menos que tengan una dosis. Pero por ahora no se habló ni de vacunación en jóvenes entre 12 y 17 años, ni en población pediátrica infantil. Todavía no hay evidencia de los estudios de China, y también me parece que, y la otra cosa que sí me parece que hay que revisar es los que viajaron y que vienen vacunados del viaje, para definir qué hacemos con esa gente. Por otro lado, los que participaron de estudios, digo, estudios de CanSino, que se hicieron en Argentina, estudios de Sinopharm, estudios de Pfizer, esa población se la tiene que registrar porque te hace al peso de la cobertura, ¿no? Y por otro lado, me parece que también lo de las coadministraciones, me parece que para los adultos mayores, este tema de separar la antigripal, ya el mundo está revisando no separar más, me parece que es un paso que hay que dar, porque si no, nos va a quedar la población cubierta para COVID y descubierta para gripe, aunque casi no hay circulación. Acá alguien pregunta, sí, alguien dice que le pusieron Sputnik de primera dosis y Sinopharm de segunda, eso me resulta...
Bueno, con respecto a eso yo les quiero contar que hay un problema, porque se está trabajando sobre todo en Rosario y en Santa Fe con vacunadores eventuales. Entonces hay que leer muy bien el carnet. Se tilda, el primer carnet era feo porque tenía las 3 vacunas puestas y tenía primera dosis y en el segundo renglón, segunda dosis con las 3 vacunas puestas. Si ustedes miran los carnets, en todo caso que me mande una foto quien consultó, se tilda la vacuna, pero se escribe en segunda dosis en el renglón de otra vacuna. Entonces queda tildada la vacuna como en un grupo, en una plataforma, pero registrada la firma y el detalle del lote en otro renglón. Es un error del registro. Cuando uno entra al SICAP, encuentra que la vacuna que se recibió es igual a la que tenía que recibir. Y si se recibió una vacuna que no corresponde, hay que hacer el ESAVI, independientemente que uno no lo haya vacunado, se reporta el ESAVI, pueden entrar por SICAP o pueden entrar por la plataforma de la provincia, y ahí las definiciones que uno toma en estos casos seguramente es ofrecer alguna respuesta de anticuerpos, en ese caso, como para evaluar que la persona tiene anticuerpos o tiene algún grado de protección. Porque Sinopharm no está aprobada para No, combinar con no, y no estaría funcionando, no está funcionando. La combinación Sputnik-Sinopharm no estaría funcionando. Claro, habría que mirar el SICAP entonces. Por eso digo, sí, y mirar la foto del carnet, Maripi, que nos lo mande por ahí. Sí, es verdad, era medio feo. Hay un problema con el registro terrible, porque no es la primera persona, y después cuando miramos el carnet está tildado Sputnik, pero está escrito en el renglón de Sinopharm. Sí. Acá preguntan, dice, lineamiento de nación, en 12 a 17 años refiere personas gestantes de cualquier trimestre de embarazo. ¿Igual se sigue recomendando en lo posible esperar el primer trimestre? Y la verdad que eso nadie lo escribió, pero si uno, digamos, por sentido común y por las experiencias del uso de vacunas, uno el primer trimestre lo dejaría libre. Salvo que nosotros, hoy lo dejaría libre. Hoy en la situación epidemiológica que estamos en Santa Fe y en Rosario, lo dejaría libre. Digo, si de acá a un mes uno tiene una explosión de situación, digamos, de casos y de contagios, ahí uno podría, pero bueno, dejar libre el primer trimestre me parece fundamental, es el mes de embriogénesis más intensa, es un periodo de aborto espontáneo, me parece que hay que dejarlo libre, y por supuesto, revisando siempre la situación epidemiológica que uno tiene. Son no replicativas, y eso es súper importante, porque a veces hay una confusión de las adenovirus atenuadas, dicen, y lo escucho por la televisión, no son atenuadas, no hay virus vivo. Bien. Bueno, en el chat no hay más preguntas, no sé si alguna, no sé, son las 11:20, tenemos un rato más. Bien. Si alguien quiere preguntar algo, hacer algún comentario. Estuvieron todos muy discretos. Muy tranquilos. No, yo hice como un pantallazo de las consultas habituales, digo, lo de combinaciones vacunales me parece que hubo mala comunicación y generó mucho ruido, me parece que... El otro día un compañero, Andrea, contó eso de que le vino gente del exterior. La vacuna de Johnson & Johnson, que es única dosis, ¿es así? ¿Sigue siendo así? Claro, o sea, lo que pasa ¿no le ponemos una segunda nosotros acá en Argentina? Bueno, es raro. Esa es la definición, Maripi, que yo un poco pedimos desde la CONAIM al Ministerio de Salud. Digo, por ejemplo, una de las compañeras nuestras nos preguntó, una chiquita con cardiopatía congénita y síndrome de Down que tiene la primera dosis de Pfizer. Vos le ponés Moderna, ¿la citás para la segunda Moderna o se queda con Pfizer Moderna? Por eso puse esto que encontré del CDC, que no son intercambiables, pero si vos no tenés vacuna de Pfizer en Argentina y ella ya recibió Pfizer y Moderna, ¿por qué le pondríamos una tercera? Digo, estas son las definiciones puntuales que hay que decir. El que vino vacunado de Pfizer con el exterior, ¿con qué se le combina? ¿Con AstraZeneca? Bueno, vieron que Pfizer primero y AstraZeneca después no es igual que AstraZeneca y Pfizer después. Digo, esto también hay que poder tenerlo claro. El que viene con Johnson & Johnson, ¿le dejamos con Johnson & Johnson o le agregamos una combinación con Moderna? Porque la verdad que monodosis no pareciera estar indicado en ningún lado, salvo esto que yo decía, tener las vacunas monodosis para situaciones particulares que implicaran, no sé, alguien que vive en la isla, que en el medio, digamos, no podés cruzar tan... a mí en realidad las monodosis me parece que no tienen mucha utilidad más que combinadas con otras. Pero por otro lado, no te permite registrarlo, Maripi. Entonces digo, cuando vos analizás la cobertura de vacunas, entre los que participaron de estudios, si participaron creo que como 6.000 con Pfizer, entre los que participaron de los estudios y en los que se vacunaron en el exterior, que no son pocos, no son poca gente la que se vacunó en el exterior, que a lo mejor tenía una Sputnik puesta y que se puso una Pfizer allá.
Bueno, el que tiene una Sputnik puesta y una Pfizer allá, ya completó el esquema. Pero en tu sistema, al no poder cargar esa de Pfizer, te sigue figurando como que le falta la segunda dosis. Entonces, esa decisión hay que tomarla para decir cuáles son los esquemas que vamos a validar, cómo se van a registrar y cómo van a impactar en la cobertura, porque si no, estamos sobre datos que no son reales. Sí, pero la definición de la segunda dosis o no, por ejemplo, porque no tanto, pero conozco gente que elegía la única dosis porque me voy 10 días a Miami, me pongo la que es de una dosis porque no voy a poder ponerme la segunda. Entonces, yo si vos me preguntás la de Johnson y la de CanSino, me parece que son dos estrategias para combinaciones vacunales. La de Johnson es una adeno-26, con lo cual no hay muchos estudios, pero uno podría homologar lo que hace con AstraZeneca y quizá combinarla con ARN mensajero. No digo que hagan esto, digo lo que quizá puede hacer. Pero a mí lo que me parece es que la decisión no tiene que estar supeditada a quien recibe a la persona, tiene que ser desde el Ministerio de Salud una normativa que te permita transparentar el registro y dar las mejores combinaciones en base a lo que hay de evidencia. Creo que aquí teníamos que superar la tensión que hace unos meses se vivía por viajar al exterior a vacunarse, sea Estados Unidos, sea Uruguay, sea Chile, hacer el registro, porque eso sería primera dosis, y estaría ampliando la base de primera dosis. Exacto. Y después, de acuerdo a las vacunas, se irá viendo las posibles asociaciones, porque ellos que viajaron no se sabía de asociaciones. Hoy que se sabe, ya no es necesario estar con 2 dosis ocultándola, inclusive en algunos casos la atención va a provocar que se apliquen asociaciones que no están validadas, teniendo la posibilidad de hacer asociaciones válidas. Y en esa situación no solamente son adultos, también hay adolescentes, y sé que también hay niños, porque hay lugares donde están vacunando a niños menores, por alguna estrategia que no conozco, y que están retornando al país con alguna dosis recibida. Y ahí aparecen las vacunas que existen en el mundo, ninguna que no está registrada. Después veremos las asociaciones válidas. Esto es así, una dosis te protege en parte, pero desconocer y rechazar a que ya tienen vacunas aplicadas aumentan las dificultades para una estrategia adecuada. Hay que tener una base ampliada de registro de vacunas y también que no es menor, José. Que no registro, que cuando se tilda más, cosa que a veces también vemos en el carnet de las vacunas, viendo los niños que aparecen entre líneas, cruzados o algún dígito mal puesto. También tener en cuenta eso para informar al equipo de salud que la lectura mejor es mirar en el SICAP o en otro similar. Pero hay que registrarlo. Así como la variante dejó de tener el nombre del país donde se detecta y tienen letras, los que se vacunaron, independientemente de se vacunaron, tienen cobertura y forman parte de la cobertura nacional. Bueno, la otra cuestión que también estamos haciendo, en el caso de la provincia de Santa Fe, yo por ahí lo estoy haciendo porque conozco a las chicas de Santa Fe, es poder registrar a aquellos que se vacunaron en otro lugar. Digo, hay gente que a lo mejor en el momento en el que comenzó la vacuna estaba trabajando en Mendoza, y luego siempre fue residente de Rosario, y ahora viene. Esa persona, como no está registrada en el sistema, no les permiten acceder a la segunda dosis porque nadie lo va a turnear. Entonces lo que estamos haciendo es que aquellos que se vacunaron en otros lugares, y esto también se pidió en la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que se trabajara interprovincial, que no importa dónde te vacunaste, si podés acceder a que está vacunado, no importa dónde sea, lo puedas turnear y que pueda acceder a la segunda, porque si no, no lo pueden vacunar con segunda si vos cambiaste de lugar. Y en este sentido, yo lo que marcaba es, el acceso a las vacunas está limitado por esto. La población migrante, que no quiere decir si se vino de Chaco se fue a Rosario, de Rosario se fue a Chaco, esa población no quiere decir que está migrando y por lo tanto probablemente se vacunó en un lado y no la vuelven a vacunar porque la llaman allá y están acá. Entonces digo, estas posibilidades de intercambio de registro nacionales hay que también sincerarlo, porque si no la gente se queda varada con una única dosis. Y ahí preguntaban con respecto... Sí, un centro donde eso fue muy fuerte es Cava y Gran Buenos Aires. La población cruzaba de Cava a Gran Buenos Aires porque estaban teniendo más rápido. Claro, y pero José, allá por febrero había más de 75.000 vacunados en provincias que eran de Cava, pero bueno, tienen que vacunarse y después se distribuyen la vacuna. Bueno, yo lo que quería comentar es que si esto está ocurriendo, en principio lo que uno hace es llamar al 0800 para explicar esta situación. Bueno, y si no tienen respuesta, yo habitualmente los casos estos particulares los logro inscribir en Santa Fe para que puedan acceder a la segunda dosis. Con respecto a quien se vacunó, inmediatamente después se entera que está embarazada, nada, solamente lo que cambia es la condición
Entonces lo que hacemos es cambiar el registro y mandar esta ficha para poder hacer esta me pasó el otro día una chica que se vacunó, no sabía que estaba embarazada, luego se entera que está embarazada. Lo único que hicimos fue registrarla como embarazada, porque está embarazada, mandarle la ficha para que complete, que la puede completar la propia embarazada, para hacer la farmacovigilancia, y de esta manera, en la segunda dosis, de acuerdo a lo que se puso, puede también hacer o una combinación vacunal, si su obstetra lo quiere, o el mismo formato de lo que utilizó en primera dosis. Claro, porque se completa esquema durante el embarazo, sí. Sin duda, la gente que, digamos, que recibió Sinopharm... No tenés que esperar parir para la segunda dosis, ¿no? La gente que recibió Sinopharm es la que más rápido te completa el esquema porque el intervalo es un mes. La que recibió AstraZeneca son 2 meses, y la que recibió vacunación por ejemplo, con Sputnik, primera dosis, si no tiene componente de segunda dosis, tenés que ofrecerle combinaciones vacunales, o Astra o Moderna. Siempre es importante que se complete el esquema en el embarazo, porque vos segundo y tercer trimestre, Maripi, es donde tenés más complicaciones de COVID asociados a internación. Y si vos querés lograr que el bebé recién nacido tenga anticuerpos, tenés que completar el esquema. Bien. Sí, acá Gaby pone. No es menor lo de... Sí. No, que Gaby escribió, si inadvertidamente se aplica AstraZeneca en embarazada, además del ESAVI seguimiento, hay que completar esquema con Moderna, dice. Claro. Sí, es una opción, ¿eh? Si el obstetra quiere seguir con AstraZeneca, sigue con AstraZeneca. Si uno quiere dejar mejor opción, le puede pasar a Moderna. Moderna. Bien. No, y decía, también muy interesante las combinaciones vacunales por los problemas ocurridos. Nosotros hemos tenido en estos reportes que ustedes le figuran como en evaluación, personas que han tenido fenómenos trombóticos, personas que han tenido alergias, personas que han tenido cuadros, digamos, de hipotonía muscular o algunas cuestiones medias raras. Digo, esta opción de combinaciones vacunales es interesante porque convencer a la gente que tuvo un evento con la vacuna para que complete la segunda dosis con el mismo formato, como nos pasa con vacunas de calendario, es difícil. Pero si vos tenés la alternativa de un cambio de plataforma, pasarle a una Moderna a alguien que tuvo una alergia con una vectorial, o pasarle a Moderna a alguien que tuvo un fenómeno trombótico, cuando las de ARN mensajero tienen menos incidencia de fenómenos trombóticos, es interesante. Claro, va a aceptar más la segunda dosis, por supuesto. Sí. Y también uno, desde el marco de la seguridad, le aconsejaría esta combinación vacunal. Esto todavía hay que revisarlo, pero habría que hablarlo bien con farmacovigilancia de la provincia y de Nación, con la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas, para darle estas alternativas a los que tuvieron estos eventos, ¿no? O una plaqueta. Una duda que el otro día me surgía, en el equipo lo hablábamos. A la larga, ¿va a terminar siendo mejor combinar que hacer 2 dosis iguales? Las combinaciones con 2 plataformas, las combinaciones más interesantes parecen ser las de ARN mensajero con las vectoriales, porque pareciera ser que los mecanismos de estimulación del sistema inmune son diferentes. Una va por un sentido, con más respuesta humoral, y otra va con más respuesta celular T. Entonces pareciera ser que esa combinación es más interesante. Por eso también el gran planteo es, cuando vos estás planteando una tercera dosis, lo que necesitas tener evidencia es decir, ese refuerzo, ¿con qué va? ¿Con la misma vacuna? Si te hiciste el esquema de Sputnik, ¿te vas a tener un refuerzo de Sputnik o conviene poner tu refuerzo con Pfizer? La verdad que pareciera ser que combinar con heterólogo viene mejor. Ahora la pregunta es, los que tuvieron infección, tienen las 2 dosis, ¿vos le ponés una tercera? ¿Es necesario una tercera habiendo tenido la infección? No sé. No, me dicen que ayer hubo un meeting muy interesante de OMS con muchos investigadores, y que un poco el planteo fue, generemos más evidencia, porque nadie se quiere jugar a todo el mundo tercera, no poner tercera, ¿viste? No hay tanta evidencia de muchas cosas, y bueno, son vacunas. Bueno, y la otra cosa, si es vacuna de calendario, la verdad que no es candidata a ninguna vacuna para calendario ahora, son todas autorizaciones de emergencia. Así que esto del exigir la vacuna, vos podés decir, bueno, deseable que para ampliar el aforo de un bar estuvieran vacunados, pero de ahí a que exijas para que la gente esté vacunada cuando todavía no pudiste completar los esquemas, no va. Volviendo al tema de esquemas... Esa es la lógica, perdón, pero esa es la lógica de toda la vacunación. Recuerdo que lo hemos hablado cuando, qué sé yo, exigían la vacuna del HPV para varones y no le vacunábamos todavía a las chicas. O sea, hay millones de personas en el mundo sin una dosis, no me parece hasta
solidario que haya gente que esté poniendo la tercera cuando no vacunamos al mundo, pero claro, bueno, pero nos excede también. Sí me parece que el posicionamiento que un poco ayer dijimos con respecto a personal de salud es, Maripí, para evaluar. Digo, el mundo te está planteando que cuando viene variante Delta, empieza otra vez la hospitalización y la internación. Entonces vos tenés un grupo poblacional muy expuesto que es el personal de salud. En ellos vos tendrías que decir, bueno, los estudios a largo plazo, a 6 meses de los que recibieron, o a 8 meses de los que recibieron la vacuna, te marcan que el 90% está protegido. Algo hay que tener, digo, y hay que tener un estudio de anticuerpos o de inmunidad celular, o de evidencia de las vacunas, o de riesgo-beneficio, cuántos que no tenían, que tenían solo un esquema completo de 2 dosis, se infectaron en el mundo, en Israel, digo, esto hay que tenerlo ya y hay que empezar a pensarlo ya, porque cuando venga la tercera ola con Delta, ese personal de salud es el que está más expuesto, y por más que tengas el equipo de protección personal, tenés que poder tener una respuesta porque es lo que vos vas a necesitar, digamos, por ellos y por lo que significa la respuesta sanitaria a una nueva ola de incremento. Por eso digo, me parece que los ejes de hacia dónde vamos tienen que estar vinculados con, nuevamente no perder los objetivos, porque sí, me encantaría vacunar a los nenes chiquititos, pero si todavía no está la vacuna disponible, digo, avancemos sobre pensar, completar los esquemas, ver la gente que a lo mejor tiene inmunodeficiencias, si esa gente realmente, qué estudios hay con respecto a respuesta. Se están haciendo algunos estudios en Fundación Huésped con respecto a VIH y vacunas, para ver cómo responden la población particular de inmunodeficiencia adquirida. Digo, pero digo, para personal de salud, antes que venga la tercera ola, hay que tener algo, Maripí, de respuesta. Quería retomar que en 8 meses le estamos pidiendo una información a toda la ciencia que no era pensado hace 2 años atrás. Independientemente de que se desarrollen vacunas y se hacen campañas, los tiempos biológicos para conocer la evolución, los procesos, las asociaciones, las comorbilidades, el contexto social, necesita tiempo. Lo que no se puede tener es no tener un plan de trabajo y de registro adecuado, donde no se estigmatice la información y donde sea reconocido que es necesario conocer todas las variantes que han ocurrido por planificación o por errores, porque algunas observaciones de eficacia vacunal nacen de errores de aplicarle y empiezan a observarse. Sí. No olvidemos que Oxford descubrió que errores de vacunación con menos dosis generaron respuesta y entró a plantearse la motivación de cuál sería el esquema adecuado. Entonces, veamos 2 aspectos. Una es la planificación y los registros que necesitamos para ser coherentes en el desarrollo de las próximas actividades, y démosle tiempo al relevamiento de información para que sea adecuado y no tengamos contradicciones. Las vacunas se conocen características. Uno puede decir, la vacuna más aplicada en el mundo es la Sinopharm, porque son ellos tantos habitantes que es imposible superarlo. Pero también hay vacunas que no se aceptan en lugares en el mundo por conflictos ideológicos y no científicos, y sé que en Europa están vacunando Sputnik en países a niños, y no sé bajo qué condición, pero sé que en San Marino están aplicando vacunas, y es un estado dentro de Europa, digo, para simplificar. Tenemos que optimizar los registros, no estigmatizar. El que vino del exterior con vacunas, el que vino de otra provincia, el que se movilizó durante un periodo no válido, pero recibió una vacuna, tiene que tener registro para poder conocer la base de población que tenemos adecuada. Y darnos tiempos científicos, que hemos olvidado lo que representan las metodologías por querer tener respuestas inmediatas, que solamente nos aumentan las tensiones y no nos ayudan. Sí, como interesante, José, como interesante. No, porque Gaby preguntaba, Gaby hacía una pregunta, porque dice que por error se vacunó una embarazada con AstraZeneca, pero que tenía 17, viste ese apuro que uno, y se denunció como es sabio, entonces plantea cómo completas esquemas. Moderna, le pondría Moderna. Le pondrías una Moderna. 8 semanas le pondría Moderna. Listo. No, lo que decía es, como muy interesante, ayer la verdad que hicieron la presentación de las líneas de trabajo de Ciudad de Buenos Aires y del resto del multicéntrico, y digamos, a mí me pareció como de mucho orgullo que Argentina se embale en un montón de ramas, ¿no?
para poder generar evidencia de estas combinaciones vacunales. Entonces yo también planteaba, bueno, en esa línea, un poco este tema de personal de salud, poder hacer un corte y decir, bueno, los vacunados a 8 meses, el esquema completo, los vacunados a 6 meses, digo, y poder tener como todo el país ha trabajado con comparativos y trabajado con personal de salud, poder tener qué te pasa si los niveles vuelven a niveles basales o los niveles están más altos, digo, como para poder ir teniendo planificación, pero coincido con vos, sí, uno quiere tener respuestas de si todos los años se va a tener que vacunar, cuándo esto va a terminar, pero bueno, digo, estas desigualdades en los países y en las regiones, y yo vuelvo a marcar, digamos, en Santa Fe me parece que en este momento el esfuerzo mayor tiene que ser descentralizar la vacuna al máximo, porque digo, si uno logra llegar a más gente y que seguramente esa gente confía más en vos que si lo mandás a vacunar a un dispositivo central donde no conoce a la gente, digo, hay muchas cuestiones de importancia en lo programático, que son generalmente más barreras en lo programático que problemas de que la gente no crea. Y después también nos merecemos otros análisis, digamos, de características, digamos, de análisis de efectividad, viendo, bueno, con esquemas vacunados de acuerdo a las poblaciones y con qué esquemas, cómo le fue a la gente para más adelante. Pero digo, celebro que se hagan estudios de inmunidad celular, celebro que se hagan estudios de inmunogenicidad, de combinaciones vacunales, de personal de salud. Me parece que es una apuesta muy interesante para generar evidencia, porque o generamos evidencia, si no para avanzar va a ser muy difícil. Exacto. Bueno. Bueno, si acá alguien tiene alguna pregunta, si no, ya son las 12 menos 20 van a ser. La verdad que muy interesante, Andrea. Como bueno, siempre, como vos decís, este grupo hiperactivo, que siempre tenemos todas las preguntas del mundo, pero bueno, me parece que estamos todos en un proceso interesantísimo. Sí. Les paso el material después por PDF para que lo puedan tener, me parece que siempre la información es para todos, y algunos anexos que por ahí, esto de la embarazada para seguimiento, que me parece que está bueno, para poder generar en farmacovigilancia cómo les va a las embarazadas, y algunas otras cosas que puedan surgir de estudios que me parece que está bueno tener. Recuerden que está grabándose la reunión. Sí, supongo que después, generalmente, después que la editan, en unos días la suben a la página, la sube la Sociedad de Pediatría, así que la pueden encontrar ahí. Bueno, un placer. Bueno, gracias, Andrea, gracias a todos por participar. Gracias. Chao, Marta. Chao. Hasta luego, felicitaciones.